A mí me levanta la playera y me ve el ombligo. Entonces tiene como una intención de, una curiosidad. Y entonces hay algo que de entrada en la vida, a lo mejor tiene que ver con ese potencial, que hace que él se emocione con descubrir cosas, ¿no? Y uno tiene que darle el espacio, ¿no? Porque me acuerdo una alumna hace años me decía, pobre de mis sobrinitos que van a casa de sus abuelos y está lleno de muñequitas de porcelana toda la sala, entonces no pueden agarrar nada, no pueden jugar con nada porque pues de tiro por viaje tiran algo, rompen algo, entonces hasta una cosa así de simple puede ser como parte de este ambiente facilitador, ¿no? Como de, pues tú desenvuélvete, si puedes. Nosotros optamos por mover todo lo de cristal al techo o para arriba, donde no lo alcanzara, y dejar todo lo de plástico abajo en las gavetas de plástico, de Tupperwares y esas cosas, pues para que pudiera aventarlas y explorarlas, ¿no? Cosas que no se rompieran, que no le hicieran daño. Y bueno, es como saber cuáles son las necesidades del hijo, del bebé o del paciente y poner un ambiente que le permita ir explorando y encontrarse con cosas que le llamen la atención y que le vayan generando placer, ¿no? Porque esto también tiene que ver con el placer. Sí. Y entonces, esa chamba es la chamba de los padres y de los analistas, ¿no? Yo creo, ¿no? En cierto sentido, generar un espacio en donde el paciente se pueda desenvolver o el chiquillo se pueda desenvolver y pueda ir haciendo contacto con cosas. Desde comer, ¿no? El melón no le gustó, lo avienta. La sandía sí le gustó, pide sandía. A las 3 semanas ya come melón. Y él se va aproximando a las cosas y va decidiendo qué le gusta, qué no le gusta, y eso va haciendo que se pueda encontrar consigo mismo, ¿no? Y yo no le digo, el pollo es importante porque las proteínas, ¿no? O sea, en algún momento hay que hacerlo, ¿no? Pero es a propósito de la libertad, ¿no? Se me hace a mí muy lindo este ejemplo que das con la curiosidad epistemofílica y todo lo que se ha abordado sobre el ser genuino y sobre el potencial. Ajá. Yo lo pensaba porque pues justo papás que están en casa, si sus hijos quieren metichar sus cajones, en realidad lo que están buscando psíquicamente es qué hay detrás del enigma, ¿no? Del enigma de dónde vengo yo. También. O sea, tiene que ver con la sexualidad, la curiosidad epistemofílica, que después se va al conocimiento, pero inicia con el conocimiento de dónde vienen los niños, de dónde vengo yo, y cuál es mi origen, y que no tiene que ver en lo concreto con la historia de la abejita y la florecita, sino con el deseo de dónde surge el hijo, o sea, de cuál es el deseo del que surjo yo. Un deseo de amor, un deseo de un compañero, un deseo de una vida para mí o una vida para que acompañe a mis papás, por ejemplo, ¿no? Que pensando en esto es donde se puede abrir o no el espacio a la libertad de ser un sujeto y no un objeto. ¿A qué me refiero con esto? Es como la curiosidad epistemofílica tiene que ver con qué deseo inconsciente es desde donde yo surjo, tanto de mi padre como de mi madre. O sea, ¿qué pasa en la pareja, en lo inconsciente, en el deseo, que los hizo desear tener un hijo? ¿No? Entonces, de ahí, eso es en lo que en realidad significa todo este buscadero de cajones, que sí sucede. Y que justo lo que les llama la atención son las cosas que están cerradas, porque es el enigma a descubrir. El ombligo, yo pensaba justo de ver qué hay dentro del ombligo, y que si uno lo piensa, pues es la marca. Sí. Exacto. Las mamás es de por dónde salí yo, si estaba en tu panza, ¿no? Y la marca también de donde está la conexión, pues, del cordón umbilical que todos tenemos, ¿no? Que es del origen que todos compartimos. Sí, sí. Pero que de ahí se va esta parte de la libertad de ser uno mismo que tú ibas diciendo de las expectativas, como, ¿qué expectativa inconsciente me cayó a mí como hijo cuando nací? ¿Para qué me querían? Inconscientemente. Y eso es algo que no todos los papás tienen muy claro. ¿No? O sea, sí hay papás que lo dicen muy abiertamente, este es hijo el que me va a cuidar.
para mi vejez, ¿no? Así como mi apartadito para la vejez. O ya me ando divorciando, tengamos un hijo para que no se rompa el matrimonio. Exacto, que ese es otro deseo que puede estar detrás de para qué vine al mundo. Y esos son deseos de los padres inconscientes que coartan la libertad porque no vengo a ser yo. Vengo a cubrir una necesidad de mi papá, mi mamá o la pareja. Y son las luchas que después vemos en el consultorio a cualquier edad, porque también con los niños sucede, y con los adolescentes, son las luchas que se ven luego para poder zafarse de estas expectativas, por así decirlas, inconscientes, y poder buscar qué es lo que quieren ellos. Exactamente. Que esa es la lucha de todo el tiempo, ¿no? De todo análisis. De todo análisis, exactamente. Y sí, es muy interesante esa parte porque Patricia Alcolombre, que es una psicoanalista argentina, tiene un libro, de hecho lo presentó aquí en Guadalajara online, antes de la pandemia, hace años, por Skype. Cuando todavía existía cuando existía Skype, ya murió Skype. Se llama Deseo de hijo, pasión de hijo, ¿no? Y entonces, tal cual plantea esto, un poco recargada en Pierre Lanier, ¿no? En que es una psicoanalista francesa que habla del deseo de los padres y de por qué quieren los padres con ese hijo. Y dice que el niño ya trae ya está inserto en un deseo de esos padres, de un deseo inconsciente de esos padres, para qué quieren ese hijo, antes de haber concebido, de haber sido concebido. O sea, antes de que esté embarazada la mamá, ya hay una expectativa de ese chiquito, inconscientísima, muy profunda. Y y ahorita decíamos, pues, si eso nos cae encima, ¿cómo uno logra ser uno mismo con esas expectativas puestas ya de los papás, no? Pero bueno, ahorita lo discutimos porque es interesante. Pero es como, yo creo que hay expectativas y expectativas, ¿no? O sea, claro. Y hay cosas inconscientes y cosas ya muy conscientes que son más difíciles de quitar porque pues entre el chantaje y ya cosas más complicadas que se mueven en las dinámicas familiares, pues es una lucha diferente. Claro. Sí, y muchas de las patologías están puestas en esto, ¿no? O sea, ¿en qué depositan los papás en los chiquillos? ¿Qué desea el otro de mí? Ajá. Entonces, sí, se me hace interesante eso porque a propósito dice, deseo de hijo, lo diferencia de pasión de hijo porque lo que va hablando Patricia Alcolombre es que la pasión de hijo tiene que ver con agarrar al hijo para algo, mío. No es un deseo de tener a otro en la vida, sino de tener, a propósito de ser objeto o sujeto, ¿no? O sea, el hijo se usa, aunque suena fuerte, se usa para rellenar un hueco, para plantear una expectativa, para que él consiga algo que yo no conseguí. Por ahí alguien que conozco me decía que su papá había querido ser futbolista. Luego él fue futbolista, pero no logró llegar a las grandes ligas. Y entonces nace su hijo y el abuelo dice, ahí está mi gallo, ¿no? Entonces es una cosa muy fuerte de querer manejar, de querer empujar al chiquillo hacia el fútbol, ¿no? Y el niño puede querer ser historiador o artista o pintor y entonces lo van a, si lo empujan. Este es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo real de alguien que yo conozco pero hay cosas más inconscientes, ¿no? Por ahí otro paciente que tiene ya algún tiempo en análisis. Primero, es que es curioso porque, bueno, a ver, es que se me vinieron varias ideas de él, pero lo primero es que para poder dar un lugar al otro, hay que saber que el otro existe, ¿no? Y que el otro puede pensar diferente a como pienso yo. Entonces, esta persona me decía, muy al principio del análisis me decía, es que yo no entiendo por qué mi mujer prefiere gastar el dinero en decoración para la casa. Eso no vale nada, ¿no? O sea, es un jarrón, un cuadro, ¿eso qué importa? A mí se me hace más importante invitarlos a comer en familia y comer en un buen restaurante. Y él no concebía que la mujer quisiera otra cosa y que pensara en gastar el dinero en otra cosa, ¿no? Y le parecía absurdo,
y peleaba por eso con ella. Entonces, conforme fue pasando el tiempo del análisis, él empezó a entender que pues ella quiere otras cosas, no las mismas que él, y que no por eso es tonto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que iba dándose cuenta de que la otra existía y que tenía otros deseos y otras cosas, otra manera de pensar, se iba dando cuenta también porque él era papá como su papá era, ¿no? Esa era su referencia para ser papá de sus hijos. Entonces era mano dura porque era un señor de la vieja escuela, digamos, su padre. Entonces él era de mano dura y siempre se estaba comparando y decía, lo que yo no tuve de mis papás, yo se lo voy a dar a mis hijos, ¿no? Entonces mi papá trabajaba todo el día, yo no voy a trabajar tanto y les voy a dar cariño a mis hijos. Pero siempre había una referencia hacia su propio padre. Y luego su padre se llamaba igual que él y el hijo se llamaba, el segundo nombre también lo tenía el hijo, ¿no? Entonces había una herencia de nombres ahí como Rubén primero, Rubén segundo y Rubén tercero. Así se llamaba mi abuelo materno y así había 4, Rubén 4. Y entonces el tema es que conforme él se iba dando cuenta que el otro existía y que era diferente, empezaba a respetarlo más al chiquito. Porque primero estaba como mi mujer, ¿cómo es posible? Pero luego mi papá, y luego él se diferenciaba de su papá, y luego podía ver diferente a su hijo también. Y entonces él decía, bueno, si mi hijo tiene estas habilidades que yo nunca tuve, pues que vaya, no le da vergüenza meterse a la alberca. Y decía una serie de cosas que le permitían a él darse cuenta que el otro existía. Entonces, ha sido como un proceso para él. Y es curioso porque cuando se planteaba tener un segundo hijo, me decía, a propósito de esto que plantea Patricia Alcolombre, me decía, yo quiero tener otro hijo, a lo mejor me gustaría tener una hija para ver qué se siente ser papá de una niña, pero si mi esposa me dice, ay, no debería, y si sale niño, entonces dice, pues no importa, porque yo lo que quiero es saber cómo es ser papá de otro niño, ¿no? De alguien diferente. De alguien diferente, porque mi primero tiene una idiosincrasia, una manera de ser, a propósito de lo que decía de mi hijo, de que le llama la atención ciertas cosas, otras ciertas no. Y entonces él quería ser papá de otro niño. Pero hijo de su esposa. Porque ese es otro tema también, ¿no? Yo quiero ser papá de un niño de esa mujer, ¿no? Que tiene que ver con el amor de la pareja.